La siguiente investigación tiene por nombre Estrategias y o metodologías utilizadas por los docentes de nivel secundario para el desarrollo de los estilos de aprendizaje en la modalidad virtual. Dicha investigación estuvo a cargo de los estudiantes de séptimo ciclo de la licenciatura de Lengua y Literatura orientada a la educación secundaria, Zuleika Alcántara, José Cabrera y una servidora, Luz Liriano. La siguiente presentación pretende exponer todos los puntos relevantes a nuestra investigación, es decir, la metodología de nuestra investigación, el planteamiento del problema, nuestra justificación, cómo recolectamos los datos, cómo analizamos e interpretamos dichos datos, conclusiones y también algunas sugerencias o recomendaciones que se derivan de las conclusiones que pudimos determinar. A continuación, estaremos entrando ya de lleno a lo que es el primer capítulo de nuestra investigación, que se denomina todo lo que tenga que ver con el planteamiento del problema. El planteamiento del problema de nuestra investigación surge a través del Decreto 134-20, Resolución 62-20, a vistas de la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, donde el Congreso Nacional de la República le otorgó al entonces presidente una autorización para declarar al país en estado de emergencia, lo que suspendió toda la docencia en los centros escolares y universitarios del país hasta el 13 de abril de 2020. Debido a esas circunstancias, a través del Ministerio de Educación de la República, se estableció que la docencia correspondiente al año escolar 2020-2021 sería impartida haciendo uso de los medios de comunicación masiva, entre ellos la modalidad virtual. Esto ha significado una serie de cambios drásticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuales se manifiestan de diferentes maneras en calificaciones obtenidas durante el último periodo del año escolar 2019-2020 y el primer periodo del año 2020-2021, pertenecientes a los estudiantes del nivel secundario. Estas variaciones se pueden ver relacionadas a los cambios presentados por las diferentes estrategias o metodologías utilizadas por los docentes para llevar a cabo la implementación de contenido, específicamente aquellos que se vinculan a la comprensión y producción escrita, las cuales implican la incorporación de estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico, ya que estos corresponden a diferentes formas de percepción de la información y representan una parte importante del proceso de aprendizaje. Debido a esto puede representar una deficiencia para el estudiante en reconocer e implementar diferentes estrategias que le permitan afianzar sus conocimientos. Del mismo modo, esto llevaría a un declive en el desarrollo de las competencias fundamentales establecidas en el modelo curricular dominicano. A raíz del planteamiento anterior, se nos han generado tres cuestionantes principales. La primera, ¿cuáles son las estrategias o metodologías utilizadas por los docentes de nivel secundario para garantizar el aprendizaje con el desarrollo de los estilos de aprendizaje en la modalidad virtual? La segunda, ¿cuáles son los métodos utilizados para determinar el estilo de aprendizaje de los alumnos? Y la tercera, ¿cuáles son las características de las estrategias o metodologías implementadas por los docentes del nivel secundario en la modalidad virtual? Gracias a esto hemos desarrollado tres objetivos. Nuestro objetivo general de la investigación es identificar cuáles son las metodologías o estrategias utilizadas por los docentes de nivel secundario para garantizar el aprendizaje con el desarrollo de los estilos de aprendizaje en la modalidad virtual. Específicamente, queremos determinar cuáles son los métodos utilizados por los docentes para determinar los estilos de aprendizaje de sus alumnos y distinguir las características de dichas estrategias o metodologías implementadas en el nivel secundario en la modalidad virtual. Para justificar el propósito de nuestra investigación, hemos decidido explicarlo de tres diferentes maneras. Primero, ¿por qué elegimos este tema? La importancia de implementar los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico a las metodologías educativas radica en que estos permiten comprender la capacidad de asimilación y rendimiento del alumnado, lo cual permite la creación de herramientas y situaciones que desarrollen aprendizajes de calidad. Entonces, ¿cuáles procesos supone esta investigación? Realizar esta investigación supone un proceso de recolección de datos relevantes sobre los cuales las metodologías implementadas por los docentes para garantizar el aprendizaje de los alumnos a través del fomento de estilos de aprendizaje en condiciones particulares como la modalidad virtual. Para esto,
se cuenta con un acceso a calificaciones de alumnos pertenecientes a los niveles seleccionados, así como el contacto con docentes de diferentes áreas. Por último, ¿qué representan los resultados obtenidos? Estos resultados o datos servirían como guía o directorio para otros docentes, donde se establezcan diferentes metodologías o estrategias con su aplicación y resultados en diferentes áreas curriculares aplicadas en el contexto del aula o modalidad virtual. Para garantizar el funcionamiento de nuestra investigación, hemos desglosado los objetivos según variables e indicadores. Para el objetivo general, que sería identificar las metodologías y estrategias que utilizan los docentes del nivel secundario, nuestra variable serían dichas metodologías o estrategias. Entonces, estos indicadores serían cuáles de esas metodologías o estrategias utilizan los docentes. Entre ellas, algunas son la pregunta, el diálogo socrático, el estudio de caso, exposición de conocimientos, socialización centradas en actividades grupales, etc. Para el próximo objetivo, determinar cuáles actividades utilizadas por los maestros de secundaria para determinar el estilo de aprendizaje de sus estudiantes. El indicador sería los diferentes métodos que existen. En este caso, serían cuestionarios, producciones orales, producciones escritas, juegos o la observación. Y finalmente, para nuestro último objetivo, que sería distinguir cuáles son las características de estas estrategias o metodologías que utilizan los docentes, los indicadores serían principalmente los tipos de metodología, en este caso horizontal, participativa o activa. También existe la relación entre los agentes, la elaboración de los recursos, el uso de las herramientas digitales y el trabajo interdisciplinario. Continuamos en el capítulo 2 de nuestra investigación. En este se encontrarán las bases teóricas o más bien la fundamentación teórica en la que se basa nuestra investigación, valga la redundancia. Esta se divide en dos. Primero en los antecedentes, que pueden ser nacionales o internacionales, y en el marco teórico, donde se explicarán los conceptos básicos de los temas, de los términos que vamos a hablar, como las metodologías y estrategias educativas, los estilos de aprendizaje y la educación a distancia y la diferencia que hay entre esta y la modalidad virtual. Bien, como primer antecedente internacional tenemos a Gómez del Carmen y Sierra, que dice que la identificación de los estilos de aprendizaje permite bueno, es sumamente útil, pues permite la construcción más efectiva del conocimiento. Reyes, Céspedes y Molina recalcan que debe haber una aplicación continua de cada estilo de aprendizaje en las actividades, puesto que hay que optimizar el rendimiento en todos estos estilos. Y Alanis Gutiérrez en 2011 expresan que es importante atender a la heterogeneidad de los alumnos y sus estilos de aprendizaje. Más bien estas dos últimas investigaciones tienen mucho que ver en común. En los antecedentes nacionales tenemos a Hernández, Liranzo, Jiménez y Pacheco, que dice que se debe aceptar a las diferencias de los alumnos y utilizar esa flexibilización que tiene el currículo actualmente para favorecer el aprendizaje en cada uno de ellos. Comparan en 2015, expresa que la mayor dificultad, refiriéndose ya a la modalidad virtual, es poder fusionar esta con las diferentes metodologías educativas. Y Bastardo Cedeño en 2019 también habla sobre la modalidad virtual, que dice que requiere nuevas formas de concebir los procesos educativos y mayor capacitación docente. Bien, yéndonos ya al marco teórico, primero se habla sobre las metodologías o estrategias educativas, que estas son diferentes. La primera se define como un conjunto de decisiones sobre los procedimientos o recursos a utilizar en las diferentes fases de un plan de acción, es decir, el planeamiento.
Las estrategias, por otro lado, son secuencias de actividades y procesos de educación planificadas sistemáticamente para apoyar la construcción del conocimiento y el desarrollo de competencias de los alumnos. Los estilos de aprendizaje, por otro lado, hacen referencia a las mismas diferencias, hace referencia a las mismas diferencias que presentan los individuos y sus formas para aprender y para afrontar sus tareas. Ahora, yéndonos a la educación a distancia, la modalidad virtual, esta dijimos que eran diferentes. Entonces, la educación a distancia dice que es un tipo de estudio donde los contenidos se presentan a través de material didáctico y es el estudiante que es el responsable de adquirir esos conocimientos, a diferencia de la modalidad virtual, que esta es más abierta, pues incorpora diseños pedagógicos, permite que las personas puedan compartir actividades y experiencias que pueden estar en situaciones formales e informales. En el capítulo 3 hablamos sobre la metodología de la investigación, es decir, qué es lo que vamos a hacer para obtener los datos, es decir, hacer la investigación en sí. En primero tenemos el enfoque, que este es cuantitativo, pues no nos encargamos de obtener más bien datos. Tipo de investigación, esta es descriptiva, pues nuestro deber es solamente describir los datos y y al mismo tiempo que el diseño de investigación tipo no experimental, pues nosotros no alteramos los datos, nosotros no nos introducimos de una forma personal en el entorno. Lo que hacemos es interpretar los datos y los resultados para llegar a una conclusión objetiva. La población y la muestra, esta viene desde Villatrina Moca, provincia de Espaillat, y tenemos como muestra 30 docentes de nivel secundario que se encuentran actualmente dando sus clases en la modalidad virtual. Descripción de instrumentos. Nuestro instrumento principal es un cuestionario o una encuesta, el cual impartiremos o difundiremos a partir de la herramienta digital Google Forms, la cual nos permitirá llegar a esas personas sin tener que llegar presencialmente a ellas. Buenas tardes, mi nombre es José de Jesús. Estaré con ustedes para dialogar en torno a la presentación y análisis de los datos, las limitantes y conclusiones y recomendaciones de nuestro trabajo de metodología de la investigación. Empezaremos con el análisis de las tablas y la interpretación de estas. La primera tabla, correspondiente a la pregunta conocimiento de los docentes sobre los estilos de aprendizaje predominantes en los alumnos, tiene como análisis que, tomando los resultados en la encuesta, podemos afirmar que los docentes conocen el estilo de aprendizaje dominante en sus estudiantes. Esto puede deberse a que, al principio del periodo escolar, los maestros sostuvieron con los estudiantes un test o que realizaron algún método evaluativo para conocer el estilo de aprendizaje de sus alumnos. En la tabla podemos ver claramente que un 73% de los encuestados, es decir, ese porcentaje, conoce el estilo de aprendizaje de sus alumnos. En la segunda tabla, la cual corresponde a la cuestionante, modelos utilizados por docentes para determinar los estilos de aprendizaje en sus estudiantes, podemos ver una clara tendencia a que los maestros utilizan cuestionarios para determinar estos estilos, siendo el segundo más usado las pruebas escritas. Esto puede deberse a que los maestros tienden a usar herramientas más clásicas por su efectividad en el entorno escolar de secundaria y obvían herramientas como el juego y la observación, ya que en el entorno escolar más avanzado
no se desarrollan de la manera correcta. Esta tabla, es decir, la tabla número 3, corresponde a las preguntas, estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de nivel secundario, la cual cumple con el propósito de indagar sobre cuáles son las metodologías más utilizadas por los docentes para garantizar los aprendizajes, siendo la más prominente el aprendizaje basado en problemas y subsecuentemente las más usadas el debate y el aprendizaje basado en proyectos, estrategias explicadas y descritas en el nivel curricular de nivel secundario y que garantizan de un modo certero el aprendizaje de los contenidos, ya que insertan a los estudiantes en el área y en el contenido de manera más fácil. Número 4 corresponde a la pregunta: tipos de metodología utilizadas por los docentes de nivel secundario. Como se puede evidenciar en la tabla, los maestros han optado en su mayoría por la educación activa en sus clases, específicamente votando un 62.1%. Esta metodología se caracteriza por permitir al estudiante ser el centro de atención de las clases, ya que la planificación y los recursos giran en torno a él. Última tabla, es decir, la tabla número 5, elementos que caracterizan los tipos de metodología educativa. En esta se puede evidenciar que los docentes de nivel secundaria optan por el primer indicador, es decir, la relación entre los agentes docentes y estudiantes, ya que utilizar este indicador garantiza el poder entregar un espacio en donde el docente y el estudiante puedan crear un vínculo en el cual estos puedan ayudarse mutuamente para garantizar los aprendizajes. Investigación. La variedad de estrategias y metodologías utilizadas por los docentes encuestados concuerdan con lo propuesto por Hernández M., Lizardo S., Jiménez S. y Pacheco Saltar 2016 en nuestro marco teórico, quienes establecen que la diversidad entre metodologías, estrategias y actitudes presentadas por los docentes favorecen una experiencia escolar positiva. A su vez, el desarrollo de dichas experiencias estimula el aprendizaje significativo de los estudiantes. Luego de aplicar la encuesta a la muestra seleccionada, es certero decir que la gran mayoría de los docentes sí tiene conocimiento de los estilos de aprendizaje de sus alumnos. Junto al mismo tiempo, nos damos cuenta que en el nivel secundario los maestros prefieren recurrir a los cuestionarios para juzgar cuál es el estilo de aprendizaje dominante de sus estudiantes. Las principales herramientas para evaluar los conocimientos y estilos de aprendizaje son los modelos de Learning Orbiter, establecidos por primera vez en el año 1990. Por otra parte, según los resultados arrojados en la investigación, los maestros y maestras consideran que sus metodologías se caracterizan por ser activas. Durante la investigación nos encontramos con algunas limitantes. Entre ellas tenemos la falta de inserción en el contexto, ya que, como ustedes sabrán, la metodología de la investigación tuvo que impartirse de manera virtual, lo que limitó enormemente la interacción en la materia, es decir, el poder ir a los centros a buscar la muestra, entre otras actividades, los problemas de comunicación y conectividad, ya que, como ustedes conocen, no todos los días disponemos de una conexión estable para poder realizar cualquier asignación, y menos al momento de realizar la encuesta, ya que tuvimos diferentes problemas con el internet y los equipos tecnológicos, cosas que no pudimos controlar, y el límite de información, siendo la poca asequibilidad que tuvimos al momento de recolectar los datos, ya que solamente utilizar el internet y no ser del todo confiable, nos vimos limitados en este aspecto. Recomendaciones. Conclusiones. Identificamos que los maestros de nivel secundaria utilizan una gran variedad de estrategias o metodologías educativas para la implementación de contenidos y actividades en el entorno visual, virtual o modalidad a distancia.
Determinamos que dichos docentes tienen conocimiento sobre los diferentes estilos de aprendizaje de sus alumnos y el método más utilizado para determinarlo, siendo este el cuestionario. Y distinguimos que entre las características de esta estrategia y metodologías, los maestros tienen constancia de la capacidad de los alumnos, por lo que realizan estrategias o metodologías activas enfocadas en desarrollar el potencial o las habilidades que tengan cada uno de ellos. Recomendamos a los docentes desarrollar un poco más las estrategias interdisciplinarias y metodologías horizontales, pues las primeras ayudarán al estudiante a comprender el proceso de enseñanza como uno solo, y la horizontalidad promoverá un espacio de colaboración entre los agentes. Les recomendamos experimentar con más herramientas o métodos para determinar los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, ya que haciendo uso exclusivo del cuestionario o las producciones orales es posible dejar de lado algunos estilos. Y les recomendamos seguir implementando las estrategias de estudio de caso y exposición de los contenidos. La primera ayuda a los alumnos a trabajar en torno a su propio contexto, especialmente en la situación como la presente, y adaptarse a otros entornos, en adición con la exposición de los contenidos de los estudiantes que pone al frente de su investigación y desarrollo, la competencia de indagación e interpretación de la información. Para terminar, quisiera que leyeran esta frase, la cual nos dice: el trabajo endulza siempre la vida, pero los dulces no son del gusto de todo. Muchísimas gracias por su atención, esperamos reunirnos nuevamente. Chao, chao.